pienso en tu bondad, Dios, canta mi corazón. ¿Cómo puedo darte gracias por lo que has hecho en mí? Por tu constante amor, te doy mi corazón. Quiero compartir con ustedes una palabra de parte de Dios que justamente va unida a estas campañas que estamos haciendo. Somos hijos de Dios. Y si quizás has venido por primera vez o quizás has venido después de mucho tiempo, todos somos creación, decí conmigo, creados por Dios. Y somos creados por Dios ¿para qué? Decí conmigo, soy creado por Dios para un propósito. Amén. Y ese propósito es mostrar su gloria, es mostrar su amor, es ser bendición para otros. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y quiero compartir unos pasajes que están en la Biblia que nos hablan acerca de esto. Y voy a tratar de ir rapidito, aunque ven que estoy un poco embromada de la voz, espero que entiendan y que lo más importante, sé que Dios es el que les quiere hablar. Así que si están atentos, el propósito va a ser cumplido y la palabra va a ser atesorada en sus corazones. Amén. Juan 3:16 es un pasaje muy conocido para todos, pero es lo que hace que esta casa se abra. Es lo que hace que esta casa sea real, sea parte de nuestra sociedad. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, y ahí podés poner tu nombre o alguno de esos 5 nombres que hoy estás desafiado a orar. Dice que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Decile al que tenés al lado todo. Todo, no algunos. Esto es muy importante. Y Lucas, capítulo 15, versículo del 1 al 7, nos habla de una parábola, que es la parábola de la oveja perdida, que Jesús le enseñaba a sus discípulos. Y si no tenés Biblia, hoy podés leerlo ahí, ¿sí? Y dice así: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras las que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo. Dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo. Decí conmigo, por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Hola. Qué parábola, La parábola son enseñanzas que Dios deja en forma de ilustración, pero que tienen una enseñanza, que tienen algo para aplicar en nuestras vidas. Y este hombre, perdonen, dice que Jesús estaba y Jesús predicaba, el 1. El versículo 1 dice, se acercaban a Jesús todos. ¿Todos quiénes? A ver, ayúdenme, porque vieron que mi voz. Los pecadores. Decirle al que tenés al lado lo peor de lo peor. Decirle al que tenés del otro lado lo peor de lo peor. Hay
está el secreto. Dice la Biblia que Dios no vino a buscar justos, sino pecadores. ¿Por qué es el secreto de que Dios no vino a buscar a aquel que es justo? Porque en realidad todos somos pecadores. Porque el pecado no es grande ni chiquito. El pecado, decí conmigo, es pecado. El pecado es pecado. Pero la misericordia y la gracia de Dios alcanza a todos. A todos. Y qué lindo es entender que Dios ama nuestras vidas. Y a Dios no le interesa lo que hayamos pasado, lo que nos hayan hecho. A Dios le interesa nuestra vida, porque Él soñó con nosotros. Él, cuando fundó el mundo, soñó con cada uno. Y ya escribió un plan. ¿Qué es lo que habíamos hablado hace un rato? Que Dios nos fue a buscar ¿con qué? Con un plan, decí conmigo, con un plan y un propósito. Amén. Dios sabe muy bien, te conoce muy bien, te conoce mejor que nadie. Pero aún así, en su misericordia y en su amor, Él pensó en vos y escribió un plan. Y dice que a Dios le importa si fuera una sola persona. La oveja es comparada con las personas. Dice que había un pastor, ¿no? Un hombre que tenía 100 ovejas, pero se le perdió, decí conmigo, una. ¿Y él qué hizo? Dejó a las 99 y fue a buscar a una. Así fuera que por una sola persona que aceptara a Jesús en su corazón y se arrepintiera de su mal pasado, de su mal camino, de sus pecados y volviera su corazón a Dios. No importa si el pecado es poquito, grande, chiquito, lo que te parezca, el pecado es pecado y nos separa de Dios. Y cuando venimos a Él entendemos que su amor es tan grande, como decía en Juan 3:16, que Dios amó de tal manera nuestra vida, que dio a su único Hijo, por amor a nosotros. Y Jesús se entregó conscientemente, por amor. ¿Por qué? Porque había un plan, porque había un propósito. Y no es que seas uno más del montón. Y no es que conociendo el amor de Dios puedas seguir en ese camino de perdición. Por ahí es que estamos haciendo estas campañas para desafiarte a que puedas ser parte y cumplir el plan de Dios en tu vida, que es ser de bendición para otros. Pensar en aquellas personas que todavía no conocen a Dios. Pensar en aquellas personas que un día estuvieron a los pies de Jesús, pero se han apartado, que quizás están pecando deliberadamente, sin control. Y muchas veces la tristeza no les deja volver a Él. Pero tú y yo podemos ser parte de ir a buscarles para traerle nuevamente a la casa del Padre. Y dice acá que no es necesario estar con las 99 justas, sino que dejó a las 99, ¿por quién? Por una. El amor de Dios es muy grande y Él nos conoce. Dice, y va tras la que se perdió para encontrarla. Jesús quiere encontrarse contigo. Si hoy estás dentro de estas personas que quizás todavía no ha tenido un encuentro con su Creador, quizás hacía mucho que no venías y estabas triste, estabas en mal camino, pero hoy Jesús te trajo. Quizás nos estás mirando por internet, no es casualidad. Dios tiene un plan con tu vida. Y no es que seas alguien más del montón, es que seas alguien especial, porque para Él lo sos. Ahora tenés que tomar la decisión de venir
a los pies de Cristo, de venir a los pies del Padre. ¿Por qué? Porque Él ha salido a tu encuentro. Dice, y al llegar a casa, dice, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros. Decí conmigo gozoso. Gozoso. El Padre se pone gozoso. Dice, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos y diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Hay fiesta en el cielo, hay fiesta en la tierra cuando alguien viene a los pies de Dios. Porque cada uno es especial, porque a Dios no le interesa la vida que llevabas, porque justamente eso es parte de quebrantar nuestro orgullo, de quebrantar el decir yo soy importante, porque en realidad Dios lo que quiere es nuestro corazón. Dice que Él se juntaba con lo peor de lo peor. ¿Por qué? Porque ahí es donde se ve el poder de Dios. Cuando alguien que andaba en malos caminos, cuando había alguien que andaba incluso, no necesariamente, dice acá, publicanos pecadores, ¿no? Pecadores. Y pecadores puede ser no entender el amor de Dios, estar en tristeza. El pecado es la tristeza, la angustia, la soledad. No solo es robar, matar, adulterar. El pecado va más allá. La mentira es pecado y nos separa de Dios, porque Dios es verdad, porque Dios quiere que andemos como justos, que andemos por buen camino. El problema está cuando muchas veces no logramos reconocer, siendo humildes, que necesitamos del amor de Dios, que necesitamos del perdón de Dios. Muchas veces estamos en la casa de Dios y pecamos y no tenemos temor de estar delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces nos hemos acostumbrado y Dios quiere una relación personal con nosotros. Dios no quiere que vivamos una religión. Dios no quiere que vengamos a la casa de Dios como si fuera un día más. Él quiere ser nuestro Padre porque Él tiene planes con nosotros. Él nos ama y somos especiales. Pero como Dios ama nuestras vidas y quiere bendecirnos y que seamos de bendición, el diablo va a querer seducirnos y engatusarnos con el pecado. Y el pecado, ¿sabes qué? Es lindo, porque si no fuera lindo, no pecaríamos. Es lindo al principio, tiene un sabor dulce, sabe lindo, pero ¿sabes qué? El fin es muerte, el fin es amargo. Sin embargo, muchas veces hacer la voluntad de Dios al principio cuesta, duele y tiene un sabor amargo. Es la inversa, al revés. Pero ¿sabes qué? El hacer la voluntad de Dios es más lindo porque vemos luego el resultado de su obra en nosotros. Estar en el camino de Dios, hacer la voluntad de Dios, quizás te cueste, quizás no sea fácil, pero el fin es de bendición, el fin es dulce, el poder entender que Dios nos rescató, Dios nos sacó de donde quizás nadie daba nada por nosotros, donde había tristeza, donde había angustia, donde había opresión, donde no había sentido. Y Jesús viene a nuestra vida y le da sentido. Jesús viene a nuestra vida y nos llena de amor. Y cuando quizás antes nadie te buscaba, porque eras uno más, porque no dabas nada, porque no servías para la sociedad, Jesús viene a tu vida y ahora tienes mucho para dar. Y ahora las personas pueden buscar en ti, porque hay esperanza, porque está el amor de Dios, porque hay algo diferente que transforma, que cambia las vidas. Y no eres tú y no soy yo, es Él, es el amor de Dios. Amén. Dios llega a nuestra vida para transformarnos, primero a nosotros y luego a los que nos rodean. El problema está cuando no tenemos esta conciencia, cuando quizás venimos a la casa de Dios y nos olvidamos de que Él
nos escogió con un plan. Él nos escogió para ser bendición y no perdición. Hola, el pecado al principio tiene un sabor lindo, pero la consecuencia, porque el pecado tiene consecuencia. Toda decisión que nosotros tomamos tiene una consecuencia. Al principio puede saber lindo, pero la consecuencia es fea, es amarga. Y estar en la voluntad de Dios y hacer lo que Él quiere, quizás al principio te cueste. Muchas veces es ir contra la corriente, es ir contra lo que todo el mundo puede hacer. Muchas veces a los cristianos nos tildan de locos. Y me habrán escuchado varias veces decir, bendita mi locura, porque cuando Dios está de mi lado, sé que soy bendición, sé que tengo un propósito, que va más allá de lo que ven mis ojos naturales. Puedo confiar que Dios es el que nos rodea para ser de bendición. Y cuando decidimos caminar en esta vida de la mano de Dios, las personas ven la diferencia en nosotros y los buscan. Amén. Y rapidito quiero compartir con ustedes en Lucas también, capítulo 15, versículo 11 en adelante, la parábola del hijo pródigo. Y dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y la repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, la comida de los cerdos. Pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido de sí conmigo a misericordia. Y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacadlo mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo, matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto, era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de sus criados, le preguntó qué era aquello. Y él dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondió, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido todos sus bienes con rameras, ¿has hecho matar para él el becerro gordo? Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Esta parábola nos habla de ir a buscar a aquellos que un día estuvieron en la casa del Padre, pero se han ido,
y están perdidos en el pecado. ¿Y saben qué? Dios es un Padre de amor. Ligado a lo que veníamos compartiendo, la misericordia de Dios sigue y perdura. Y no tenemos que fijarnos en lo que hicieron. No es que compartimos el pecado ni le vamos a festejar, pero sí tenemos que entender que Dios ama a todos. Y Dios entristece su corazón, porque Él tiene un plan con todos. Porque Él tiene un plan, y el plan es de bien, es para bendición. Y Él nos da oportunidades. El tema está cuando no entendemos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Muchas veces estamos en la casa de Dios y no nos preocupamos por salir a buscar a aquellos que se han apartado o que quizás todavía no conocen a Dios. Pero ojo, porque eso es conformarnos y eso también es pecado. Porque Dios dice que es un Padre misericordioso y Él anhela que seamos de bendición. Él anhela que no nos cansemos de hacer el bien. Y el Padre entristece su corazón porque cuando están fuera de su voluntad, van a perdición, van a muerte. La salvación es estando en los caminos de Dios. No te confundas, Dios te ama, Dios me ama, pero no hables mal de tu hermano que quizás hoy no está. Tienes que ser de bendición. Miren, a mí me entristece mucho ver chicos que han pasado por los hogares y el orgullo y la altivez en su corazón no les deja volver sus vidas a Dios. Que practican el pecado, incluso hay muchos que a veces están en la iglesia o vienen a los grupos amigos y no son conscientes y juegan con la gracia y la misericordia de Dios. Dios es un Padre amoroso y Dios quiere bendecirnos, pero Dios no comparte el pecado, porque donde hay pecado, ahí hay mugre, y eso es lo que nos separa del amor de Dios. Muchas veces viene gente y hay gente que me ha llamado: pastora, yo quiero volver a la casa de Dios, yo quiero volver a mi casa, pero lo que van a decir, pero cómo me van a mirar. Dios es un Padre que está con los brazos abiertos, que quiere hacer fiesta, porque aquel que estaba perdido viene a la casa, no te juzga, pero quiere que comiences a vivir una vida recta delante de Él. Y cuando entiendes que la vida no es monótona, que tiene quizás altibajos, pero lo que nos hace estar rectamente es la búsqueda de la presencia de Dios. Cuando estás ocupado, ocupada en buscar de Dios, entonces no tienes tiempo para juzgar al que quizás está en mal camino. Me entristece mucho ver chicos que le digo: te amamos, Dios te ama, Dios no quiere verte así. Ah, sí, pero el camino en el pecado lleva a la muerte, a la perdición. Pero Dios en su misericordia nos recibe con los brazos abiertos. Es importante que entendamos, primeramente, en mi vida personal, en tu vida personal, que Dios tiene un plan y no es caminar en el pecado, es bendecirte, pero la decisión es momento a momento, caminar delante de Dios, arrepentirnos y dejar el pasado atrás. Y si caemos, venir a los pies de Dios, humillados delante de su presencia. Y ahí es donde Dios se glorifica. Pero no es no es remordimiento. Hoy lloro, me pongo delante de Dios y de las autoridades y vuelvo a lo mismo. Eso no es arrepentimiento, eso es remordimiento. Y eso también es pecado. El arrepentimiento es humillarse delante de la presencia de Dios, entendiendo quién es Él, entendiendo que Él nos ama, no nos juzga. Pero Él tiene algo lindo
y bendición y grande para nosotros hacia adelante, pero depende de nosotros. Hay muchos hijos de Dios que están en la casa, pero son como este hermano, que se quejan porque quizás alguien que había caído vuelve y vuelve realmente humillado. Y Dios le exalta y Dios le levanta. ¿Y por qué si yo estuve en la casa todo el tiempo? El problema es que nuestro corazón muchas veces no está alineado. Dice que el padre le decía, pero tú estás todos los días conmigo, todo lo que tengo es tuyo. Pero muchas veces nuestros ojos están vendados y no lo entendemos. Y miramos muchas veces queriendo otras cosas y no disfrutamos lo que hoy tenemos. Yo quiero invitarte a que hoy podamos volver al Señor. Primeramente, a ser agradecidos. Miren, sin ir muy lejos, hoy hablaba y le enseñaba a mi hija, con 7 años, de ser agradecidos, porque muchas veces Dios bendice nuestras vidas, pero queremos más de lo que tenemos. Entonces nos quejamos de lo que tenemos y no somos conscientes de todas las bendiciones que Dios nos ha dado. No te fijes en lo que te gustaría tener. Si hay algo en lo que Dios siempre me ha bendecido, es en ser agradecida con lo que Dios me ha dado. Y yo creo que por eso tengo autoridad hoy para decirte que cuando le das gracias a Dios y disfrutás en lo que tenés, Dios te bendice. Y he vivido en mi vida y lo vivo a diario, que Él te bendice más abundantemente de lo que puedas imaginarte. Él te da más de lo que nunca puedas haber soñado, porque Él honra a los que le honran. Él bendice a los que le bendicen. Y sé que cuando dedicas tu corazón a hacer su voluntad, no a fijarte en el error del que está al lado, sino a ser de bendición, porque la cuestión es personal. Cada cual tiene que enfocarse en arreglar sus cuentas con Dios. Si el hermano que está al lado peca, tú podrás decirle, mira, está mal, tienes que volver tu corazón a Dios, tienes que hablar con las autoridades, pero yo voy a rendir cuentas por lo que yo hago en la presencia de Dios. Y Él tendrá que rendir cuentas por lo que Él hace. Ahora la oportunidad es para todos. Amén. Me haces volver a vivir. Tú me haces volver a vivir.